Eso merece un aplauso fuerte, hermanos, en el nombre de Jesús. Pues ahí tienen dos posturas, ¿verdad? Por un lado, tomar nuestras precauciones, y por otro lado, tenemos que aprender a discernir en el mundo espiritual qué es lo que está pasando, hermanos. Algo nos está diciendo el Señor, eso sin duda alguna, y es la parte donde nosotros tenemos que aprender qué nos está comunicando el Señor con todo este asunto. ¿Estamos de acuerdo? Como decía el pastor Armando, tal vez sea el menos mortal, sin embargo, como se ha propagado, pues la gente está muy espantada. Y no sé si recuerdan los que están ahí entre los 38, 40 o más años, que antes no había tanto rollo. Yo recuerdo, bueno, por ser de Tuxtla y es un clima cálido, nos gustaba mucho salir a mojarnos con la lluvia, era una experiencia tremenda. Un amén, gracias. Los demás pues tienen menos de 20, pues son chavitos, ¿verdad? Que no saben ni de qué les estoy hablando. La otra, cuando la calle del vecindario se inundaba, lo agarrábamos de alberca. Y sí no lo hice yo, pero uno que otro, mi esposa sí lo hizo de niña, comió tierra. Qué virus ni qué nada, ¿verdad? Jugábamos con la tierra. Le comprábamos un camión de arena a los hijos para que jugaran con arena. En los tiempos de lluvia, yo recuerdo que cerca de la casa, allá en Tuxtla, está el famoso río Sabinal. Vivíamos en el centro, en la Tercera Norte. Yo iba ahí por el río Sabinal, Aguas Negras, equivale al Tívoli, y coleccionaba sapitos chiquitos. Como me gustaba, lo metía en una lata, feliz, y 100 sapitos. Y llegando a mi casa, mi mamá me dio una tunda y me tiró los sapos. Pero no recuerdo haberme enfermado por eso. El asunto es que ahora cada vez la situación se está empeorando, hermanos. Ahora, ¿qué vamos a hacer en medio de todo esto? Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, dice el Señor. Creéis en mí, creéis en Dios, no tienen por qué tener miedo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Quiere decir que no tengan miedo. Si se mueren, pues se van con el Padre. Y si están vivos, pues estamos aquí para glorificar el nombre del Señor. ¿Cuál es el miedo? Ponme en la pantalla Mateo 8:26, por favor. Este versículo que seleccioné, hermanos, ilustra bastante el mensaje que yo quiero darle a ustedes y a la gente que nos ve por el canal de YouTube y también a los que escuchan por la radio. Jesús les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Jesús iba en la barca con hombres acostumbrados a alta mar, acostumbrados a la pesca, rudos, etcétera. Pero resulta que esta tormenta no era cualquier tormenta, hermanos. Esta tormenta era una tormenta grande, como la tormenta que está viendo ahorita con este asunto del virus. Ya se nos dijo que no le digamos coronavirus, porque ese se puso una corona, y recuerden que la corona nada más la usa el rey, y el único rey que tenemos que tiene corona es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces díganle mejor virus, ¿verdad? Y esta tormenta que se levantó no era cualquier tormenta. No era cualquier tormenta, porque si asustaba a hombres rudos acostumbrados a la mar, no era cualquier tormenta. Si es una tormenta que puede desafiar nuestra fe, hermanos, yo me considero un hombre algo maduro en la fe. No cualquier cosa me mueve. He pasado el Niágara en bicicleta y aquí seguimos de pie. Trato de guardar serenidad cuando mi familia está alarmada, es decir, me refiero a mi familia, bueno, tanto mis hijos y mi esposa como mis hermanas, sobrinos, nietos y demás familiares. Siempre trato de ser yo el de la calma, pues, ¿sí me explico? Sin embargo, también hay tormentas que a uno lo sacuden, y dice la palabra que estas tormentas dan contra la casa, pero esa casa no se cae porque está sobre la roca. Habla de los cimientos que tenemos en Cristo. Esta gente tenía miedo de morir, y dice el escritor
que Jesús estaba durmiendo, cosa que yo no creo, ¿verdad? Porque dormir es una tormenta. No, Él los estaba probando. Hasta que ellos tuvieron miedo, tal vez con jícaras o con cubetas estaban sacando el agua de la barca y dijeron, pues le hablemos al Señor. Y lo despiertan según, y que le dicen, Señor, ¿no tienes pendiente que perecemos? Y entonces el Señor le dice, ¿dónde están? En otras palabras le dice, ¿dónde están las enseñanzas que les he dado? Hermanos, ¿dónde están las enseñanzas que hemos recibido? Muy pocos retienen la enseñanza, y precisamente en casos como estos es donde se ve qué tanto usted ha aprendido de la palabra de Dios. Si usted nada más viene a la iglesia, y por eso le decía que algo nos está comunicando Dios, y esto es parte de todo ello. Si usted nada más viene a la iglesia, qué ropa trajo la pastora, qué ropa trajo aquel, y que mira qué hizo aquel, y uno que otro pusilánime que todo le cae mal, en el momento de la prueba no va a resistir. Esto me recuerda mucho también cuando Pedro caminó sobre las aguas y le dijo, Señor, si eres tú, porque los otros pensaban que era un fantasma. Entonces Pedro dice, Señor, si eres tú, mire la duda, manda que yo vaya caminando sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven, y Pedro camina sobre las aguas. Sin embargo, cuando él iba avanzando hacia Jesús, dice la Biblia que al voltear a ver a la derecha, las grandes olas, el viento frío, de esos que sacude hasta escalofríos, y los relámpagos y los truenos, tuvo miedo. Y entonces él empezó a hundirse. Y Pedro dijo, Señor, sálvame porque perezco. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, decentemente dice la Biblia que el Señor le puso la mano y sacó a Pedro. Yo me imagino que de la barba le sacó y dice, vente para acá, Pedrito. Barbón y miedoso, bigotón, ya tiene años en el camino de la fe y todavía haciendo esas cosas. Porque puso la mirada en lo que nos rodea. Y hace rato le comentaba que yo he estado haciendo un resumen por algunos comentarios que me han hecho algunos hermanos, incluso de fuera, que nos siguen en las redes, de cosas que yo he estado enseñando, hermanos. Y gracias a Dios por los que retienen la palabra. Una de las cosas que toda la vida les he enseñado, hermanos, es que el camino en Cristo no todo es miel sobre hojuelas. Tendremos problemas, pero Jesús dice, confíen en mí, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces va a haber problemas. Esto todo el tiempo se los he enseñado. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? No le voy a decir, porque ¿dónde queda ahorita de que todo sobrenatural y empodérate y que di la palabra y cancelo, reprendo, reviro? No, eso es puro rollo. Tenemos que vivir los procesos. ¿Verdad que se los hemos enseñado? Que no somos super cristianos, no somos intocables, pero sí somos invencibles en el nombre de Jesús. Porque al final el enemigo no tendrá la victoria le pertenece a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y la victoria es de nosotros, y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Alguien diga amén. Otra cosa que le decía hace algunas semanas, la gran tribulación ha empezado. Lo más fuerte de la gran tribulación todavía no, pero la gran tribulación ha empezado. Ahora, el problema es que yo no sé cuánto dura esa chispa hasta allá. Y les decía, yo no puedo engañarlos dándoles falsas esperanzas y decirles, hermanito, no vamos a pasar nada de eso. No, porque ya lo estamos viviendo. Qué bueno que yo sí les he predicado la verdad. Y nadie me venga a reclamar y diga, oye pastor, usted me predicó un evangelio que no me iba a enfermar, que iba a tener mucho dinero y mucha prosperidad. Usted no me puede reclamar eso, porque yo le dije que ese es el falso evangelio. Quieren que le hable nada más de prosperidad, sin arrepentimiento, sin santidad. Pero aquí en Torrefuerte los entrenamos para la batalla en el nombre de Jesús. Otra cosa que hemos estado enseñando, esto en el entrenamiento para intercesores. ¿Cuántos están viniendo? Se pone bueno el asunto, ¿verdad? Algo que hemos estado enseñando: el profeta o el intercesor
vive. O sea, es decir, no por ser intercesor ya el Señor te lleva, ya no vives nada de acá, no. Si eres profeta y tú profetizaste esto que viene, el profeta vive su profecía. Es decir, si es hambre, va a vivir en ese ambiente de hambre que vino sobre la tierra. Si es plaga como lo que hay ahorita, va a vivir. Nada de que te arrebatan y hay que les coma el chucho esto, no, lo vas a vivir. Y el intercesor también está ahí. Y Dios nos ha levantado, hermanos, para que oremos. Me gustó una frase de alguien, a ver quién lo dijo, pero me gustó. Dice: en medio de un mundo miedoso se tiene que levantar una iglesia valiente, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ahora, muchos dicen: pero ¿dónde está pues Dios que permite esto? Y blasfeman contra Dios. Y hasta los ateos que dicen no hay Dios, que la Biblia no los llama ateos, los llama necios, dicen: ¿y dónde está Dios? Y ahí no, que no crees en Él, ¿por qué estás preguntando? Si Dios no existiera, tampoco existirían los ateos. Así de fácil. Porque de momento que dice no creo en Dios es porque hay, pero no lo aceptas. Y muchos se preguntan: ¿y dónde está Dios? Y otros más están temblando por esta enfermedad y este virus, y no se ponen a pensar que no van a morir del virus. Pueden morir de un derrame cerebral, de un infarto, o les puede aplastar un carro. ¿Verdad que no se ponen a pensar en eso muchos? Y cuando esto sucede, hermanos, todo tiene un propósito. Por eso les decía, Dios nos está diciendo algo. Porque ahorita el mundo está temblando. Mire, fotos de la Meca, lugar sagrado de los musulmanes vacíos, las autopistas vacías, todo mundo en cuarentena. ¿No será que Dios le está diciendo al mundo: ¿por qué no hacen un stop y se quedan en su casa con su familia? Hoy no hay clases, hoy no hay trabajo, hoy tienes que estar en cuarentena. Porque algunos, no sé por qué, engendran hijos y luego los llevan a la guardería. Entonces, ¿para qué traen hijos? Los hijos se fabrican para disfrutarlos. Amén, dicen las que se van a casar. Amén, 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 amén. Tan lindos que son los bebés. Ahora, haces un hijo y hay que te lo críe el gobierno, hay que te lo eduque en la escuela y a la guardería. No, ¿no creen que algo nos está diciendo el Señor, hermanos? Ahora, ese es el mundo. Ahora la iglesia. ¿Ustedes creen que los verdaderos cristianos en los Estados Unidos de Norteamérica no anhelan reunirse? Pero a veces lo vemos tan común. Auditorio lleno, hermanos llenos, hasta nos caemos mal. Pero cuando se prohíbe el culto, ay, mi hermana, cómo quisiera verla, abrazarla. Prohibido. Nada de beso, nada de abrazo, nada de mano, es prohibido. Y ahora, hermano, cómo anhelo que me den un abrazo. Y ahorita que podemos, no lo hacemos. Algunos, si va a jugar el América contra el Chivas y que el Barça y que no sé cuánto equipo existe, pues prefieren quedarse allá a venir a escuchar la palabra de Dios. Pero de eso no hay aquí, ¿verdad? Aquí pura gente fiel que ha puesto a Jehová que es su esperanza y al Altísimo por su habitación. ¿No será que algo nos está diciendo el Señor? Ahora, el problema no es el virus, hay cosas peores, hermanos. Dicen que el primer día, cuando murieron 3,000 de ese virus, 26,000 murieron de cáncer, otros miles se suicidaron, otros de leucemia, otros de azúcar. Pero como el sistema nos alerta acerca de esto, todo el mundo tiene miedo. Pobre los chinotes, ¿verdad? No sé qué día pasé una comida china, hasta las moscas ya no llegan porque tienen miedo del virus. Ahí está el chinito mirando como chinito. Dije, pobres chinitos. Es que esos chinos cochinos. No, el problema no empezó en China. ¿Sabe dónde empezó el problema? En el huerto del Edén. Cuando nuestros primeros padres pecaron, ahí nos llevó la tristeza a todos. Entró la enfermedad, la muerte, la tristeza.
que hasta el día de hoy todavía hay de eso. Pero dice la Biblia: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en un solo hombre, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Él es nuestra esperanza. Ahora, estos amigos tenían miedo de ahogarse y Pedro también se estaba hundiendo. Yo le pido a usted que no se hunda ni tenga miedo. Hoy nada más tenemos dos opciones: o nos aferramos al miedo y decimos, Dios ya no me oye, no está con nosotros, sálvese el que pueda, o guardamos silencio ante Dios y esperamos en Él. Nuestra confianza, hermanos, tiene que estar en el Señor. Por eso, si usted me preguntara por qué yo no me he pronunciado, porque no tengo nada que decir. Nada que, y como apóstol del Señor le ordeno ese virus. No, yo estaría en contra de Dios. ¿Sí me explico? ¿Por qué voy a querer cancelar o evitar algo que Dios ya decretó, que Dios ya dijo? Y entonces descubrí que yo tengo paz en mi corazón, porque el virus puede estar en cualquier parte. Y no se ha puesto a pensar que no solamente ese virus, que puede salir de aquí, desde Chiapas y de San Cristóbal, un virus nuevo, peor que el de los chinotes. El rey David decía: la muerte está a un paso de mí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? No se hunda. Hoy más que nunca, déjese de cuentos y ponga su mirada en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Hoy más que nunca aplica. Aquí le dice: hombres de poca, hasta triste lo dijeron. Ya pues, ¿cómo les dijo? Hombres de poca fe. Mire, si gusta ir a la Biblia conmigo, es Mateo 13:55. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Cómo dice el verso 57? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Qué dice el 58? Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. ¿De quién? De ellos. ¿Y quiénes eran ellos? Dice que vino a su tierra natal, donde vivía, donde tenía sus amigos. Perdón, hermanos, pero hay veces que me voy a ese episodio de la palabra. Yo siempre estoy meditando en Dios, en su palabra, buscando los remas. Y yo me pongo a pensar: ¿cómo habrá sido vivir en el mismo barrio que Jesús, sin saber pues que Él era el Mesías? ¿Y cuántas veces la gente fue a la carpintería y lo vio de 8, de 11, de 15 años? Había un grupo ahí del barrio que lo conocía. ¿Cómo habrá sido el Señor? Él todavía no se había manifestado, y había mucha gente que lo conocía, pero para mal, porque cuando ya Él se manifiesta como el Mesías, esta gente dice: ah, caray, ¿y desde cuándo este es profeta? ¿Y sabe qué pasó? Por la incredulidad de ellos no hizo muchos milagros. Es decir, sí hizo, pero muy poquitos. Y Jesús también dijo en una ocasión: ¿por qué en los tiempos de Elías
Solamente una mujer. Habiendo tantas viudas, Dios bendijo y socorrió solamente a una. ¿Y por qué habiendo tantos leprosos nada más a Naamán? Naamán vino de muy lejos con la lepra, y el Señor lo sanó a través del profeta Eliseo. Habiendo tanto leproso, ¿por qué nada más Naamán? Habiendo tantas viudas, ¿por qué nada más la de Sarepta? ¿Por qué? ¿Por qué no hizo muchos milagros? Por la incredulidad de ellos. ¿Cuál es la incredulidad? La falta de fe. Es decir, por lo menos estos amigos que se iban a hundir tenían poca fe, pero estos estaban tronados. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? El justo por la fe vivirá. ¿Quiere usted vivir? Tenga fe. Repito, a veces nos estamos preocupando. Ay, ahí viene el virus, y hasta le van siguiendo ahí en tiempo real. El virus ya avanzó aquí, ya está por acá, ya está por acá, ya está por acá, ya por acá. Y están pasando cosas peores. Aquí mismo en la iglesia hay 2, 3 familias. A ver, no lo comenta uno porque hay débiles de cerebro. Dicen, ay, entonces no hay que buscar a Dios. No, hay 2 o 3 familias que les está pasando lo mismo. Toda la familia se enfermó. Y no de ese virus, no tenga miedo. Toda la familia. Y a veces esas familias quisieran, si el que está sufriendo una enfermedad quiere respuestas. Dice, ¿por qué si yo estoy bien con Dios, oro, ayuno, leo la Biblia, obedezco los mandamientos, diezmo, etcétera? ¿Por qué ahora nos enfermamos todos? Pues la Biblia dice que hay justos que les pasa como si fueran impíos, y hay impíos que les pasa como si fueran justos. Ni diezman, ni oran, ni ayunan, y bien viven. El asunto es al final, donde pasarán la eternidad. ¿Sí me explico? Ahora, cuando la persona está pasando una situación de enfermedad, quiere respuestas. Y créanme que a veces he querido formular un argumento y decirle, mire, es por esto, esto y esto, pero ni yo tengo la respuesta, porque hay tiempos que Dios calla, y aún con su silencio Él nos está bendiciendo. No sé si usted sabe eso, porque finalmente Dios nos va a hacer entender muchas cosas. Ahora, ¿quiere usted vivir? El justo por la fe vivirá. No importa qué le haya dicho el médico. Si la voluntad de Dios es que usted no muera todavía, no se muere. Ahora, si el médico le dijo, pero Dios usó al médico para decirle que le quedan 3 meses de vida, también póngase a cuentas, porque se va. Pero el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿por qué no opera el poder de Dios en algunos? Porque no le creen a Dios. Ya nos hicimos tan comunes venir a la iglesia, los encuentros, los testimonios. Gracias, mucha gente se queda a escuchar los testimonios y aprenda esto: no pierda la capacidad de asombro. Venga a las recepciones. Algunos dicen, otra vez los testimonios, ahí se van a su casa. Aquí va el tercer testimonio, ellos están viendo su película de Contacto Sangriento 2 y con su chocolate caliente. No, hermanos. Otros con el espíritu de Acab. Si la novia está aquí, ahí están ellos. Si no está la novia, tampoco están ellos. No pierda la capacidad de asombro. Yo llevo casi 30 años asombrándome de lo que Cristo hace. Todavía lloro, todavía digo, papito lindo, te amo, gracias por tus milagros. Usted no tiene derecho a perder la capacidad de asombro. El que dice, rutinario, otra vez los encuentros. ¿Por qué cree que no los hacemos muy seguidos? Por incrédulos que hay aquí todavía. No, admírese, diga, wow, mire. Por cierto, en este encuentro fue un hombre, bueno, para los que no saben, aquí en Chiapas o en México existe un grupo de brujos satánicos, no sé qué sean, que se convierten en un animal y les llamamos nahuales. Bueno, fue uno que era nahual, creo que la cara le quedó, que se convertía en chango, y ahí con su bastón. Por eso les explicaba a los hermanos que el diablo en sí no tiene poder, el poder es de Dios.
¿De dónde lo toma? De usted, de la gente. Cuando nosotros le damos puertas, yo le doy mi poder al enemigo o sirvo a Dios, una de dos. Y yo digo, ¿y por qué este nahual, pues, si el diablo tiene poder, por qué no lo sanó de su patita? En cambio fue al encuentro, se entregó a Cristo, danzando vino, hasta así hacía la patita, mire, las dos, quitado de la pena. Ahí se está congregando allá en San Fernando, gloria a Dios. No pierda la capacidad de asombro. Cuando haya recepciones y hayan testimonios, asómbrese. Aleluya, gloria a Dios. Pero como aquí lo tenemos todo, un lugar cómodo, un lugar bonito, predicadores, etcétera, nos hacemos comunes y algunos hasta caen en la incredulidad. Otra vez lo mismo. Sí, ya sé cómo predica el pastor. Hasta mal les cae uno a veces. Y por esa incredulidad evita que Dios haga milagros. ¿Habrá perdido Dios su poder? No. Pero Él no se va a manifestar con incrédulos. ¿Por qué nada más una viuda? Esa viuda tuvo fe. ¿Por qué nada más un hombre? Hasta para eso era sirio. Porque ese hombre gentil tuvo fe en el Dios de Israel. Bueno, vamos más rápido antes de que se me duerman. Ponme en la pantalla Marcos 6:6. ¿Cómo dice? Y estaba, ¿qué? Asombradísimo por la fe de ellos. ¿Qué dice? Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. En otra ocasión encontró a un centurión romano, por cierto, gentil, pagano, que le dijo: Señor, no vayas a mi casa, no soy digno de que entres en ella. Es más, solo di la palabra y mi criado sanará. Al leer estas porciones, yo me gozo y digo: Señor, entonces lo que a ti te agrada es que tengamos fe. Y la respuesta está en Hebreos 11:6. Sí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quiere usted caerle bien al Señor? Tenga fe. Y el que tiene fe obedece a Dios en todo. Entonces Él se asombró por la incredulidad de ellos. ¿Qué habrá dicho Jesús? ¡Qué bárbaro! Cuánta frialdad, cuánta incredulidad. A diferencia del centurión que le dijo: Señor, ya ni te molestes de ir a mi casa, solo di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús elogió la fe de este hombre y dijo: ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. La fe se necesita para todos. Y el último versículo que les voy a citar es Marcos 2:5. Si gustas ponerlo, hijo. Al ver Jesús, ¿la fe de quién? ¿La fe de quién? De ellos. Dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí saben de qué acontecimiento está hablando? Se escuchó que Jesús estaba en casa. Tomen esta palabra los líderes de tabernáculos y reuniones familiares. Cada vez que se escuchaba que Jesús estaba en casa, la gente se amontonaba a escucharlo. Si tu reunión familiar y tu tabernáculo en vez de crecer mengua y desaparece, es porque Dios no estaba en la reunión. Pero aún así sea una célula, una misioncita, si la gente dice: oye, ahí está el Señor, ese lugar va a ser insuficiente. Creces porque creces. Entonces se amontonó la gente y habían ahí unos que venían y 4 que cargaban, los demás venían echando porras, y estos 4 cargaron a un paralítico. ¿Sí se acuerdan de eso? Pero como había tanta gente,
Tan grande fue la fe de estos cuatro que dice que rompieron el techo. Yo no sé si era de cartón, de lámina o concreto, no sé qué era, pero abrieron el techo y bajaron al paralítico. Asombres, hermanos, el paralítico no tenía fe. Estaba paralítico y creo que nada más la boca movía, o tal vez ya ni hablaba, tal vez nada más escuchaba, estaba como en estado vegetal. Pero no se menciona la fe del paralítico, sino la fe de ellos. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, mire, vio la fe de ellos y luego le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y como siempre la chusma, ¿verdad? Estaban los fariseos, dice: oh, ¿quién es este para que perdone pecados? Eso solamente Dios lo puede hacer. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, uy, qué tremendo es el maestro, les dice: a ver, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este, tus pecados te son perdonados? O decirle, y se dirige al hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el paralítico se puso de pie, agarró su lecho y se fue. Y él dijo: ¿qué es más grande? ¿Decir tus pecados te son perdonados o levantarlo de una cama? Todo es maravilloso, pero que si quisiéramos poner un grado de importancia, en lo personal creo que es más grande el perdón de pecados, porque eso implicaba que Jesús fuera a la cruz a morir por nosotros. Tal vez el paralítico ni fe tiene. Hoy le pedí a un hermano que trajo a su mamita para oración de sanidad, le pedí que lo trajeran, porque me interesa mucho no solamente orar por un enfermo, sino que conozca a Cristo. ¿Sí me explico? Pero no sé si lo haya traído, porque hoy quería que todos los que tienen fe aquí oren por él. Que dijeron: para que yo ore. No, usted va a orar. Y apréndase otra: como pastor, oro por ustedes. Cuando pone su sobrecito con peticiones, oro por esa petición. Pero no se confíe de eso. Usted tiene que orar por usted mismo, porque el justo por la fe vivirá. Los discípulos no le dijeron a Jesús: Señor, ayúdanos a mejorar nuestra letra para escribir nuestras peticiones. Ellos le dijeron: enséñanos, ¿qué? A orar. Hermanos, la situación se va a poner peor todavía, pero el justo por la fe vivirá. Es tiempo de aferrarse a Dios. Por eso Jesús le dice: hombres de poca fe, como diciendo: ¿dónde está pues lo que yo les enseñé? Ay, Dios mío, no daban una. Dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dice: ay, otra vez. Felipe, ¿cuántas veces te he dicho que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Pedro, no entres ahí, Señor, porque te van a matar. Ah, Satanás, dice el Señor, apártate de mí, me eres tropiezo. ¿Acaso no les he dicho pues que voy a morir por ustedes y que nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo pongo mi vida, porque tengo poder para ponerla y para volverla a tomar? Él es el Todopoderoso. ¿Se da cuenta cada barrabasada que decían los discípulos, hermanos? Y yo me pongo a pensar: ay, Señor, yo creo que a veces así somos nosotros. Se nos olvidan las promesas de Dios, se nos olvidan cuántas cosas. Y Dios siempre nos comunica las cosas y nos previene, porque Él habla a tiempo y afuera de tiempo. Si usted escucha mi video de Año Nuevo, oiga lo que comenté ahí. Si usted es un buen cristiano de la gran familia Torre Fuerte, se acordará que en diciembre
celebramos la cena del Señor. ¿Cuántos vinieron? ¿Y si se acuerdan qué hicimos? Yo les dije, vengan por favor porque tengo que darles algo que Dios me ha puesto. Diciembre del año pasado. Le pedí a mis muchachos que consiguieran las maderas más antiguas que tenemos allá en el estacionamiento. Hicimos una puerta aquí, ¿recuerdan eso? Con los dinteles y lo manchamos así de pintura roja como simulando la noche de Éxodo. Y aquí pusimos los elementos de la cena del Señor. Y ahora les dije simbólicamente pasen por esa puerta para acá. Ni un amén porque creo que no vinieron. Ah, bueno, ya despertaron. Porque yo les decía, si en aquel tiempo la sangre del Cordero fue efectiva, en este tiempo la sangre del Cordero de Dios sigue siendo poderosa. La sangre de Cristo tiene poder. A su nombre sea la gloria. Y entonces el pueblo judío entró a su casa, y ahí comió el cordero, celebró por primera vez el Pesaj, que es la Pascua, mientras allá afuera había mortandad. Entonces yo le decía, hermanos, pues entremos por la puerta. La puerta es Cristo. Y aquí adentro, simbólicamente, comamos la Pascua. Hicimos un acto de fe. Todo eso Dios lo viene dando el sentir. No en vano se llama el año de la intercesión. Dios no se equivoca. Sigamos orando, hermanos. ¿Dónde está, dice Jesús, lo que les he enseñado? Pues, hombre, que confíen en mí. Eso le dijo a estos chicos que se estaban hundiendo. Casi escucho la voz de Dios diciéndome, ¿y dónde está pues también que los cristianos tienen miedo? Pero es que si me llega, ¿qué cree? Muchos que tienen el virus también son cristianos. Pero el justo por la fe vivirá. Y sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. ¿Por qué se va a poner a regatear ahí? Ah, yo no quiero. No. Hasta me acuerdo cuando era yo pequeño, como de 7 u 8 años. Perdonen, hermanos, que me acuerdo de algunas cosas, tengo buena memoria. Tal vez algunos se acuerden que antes de que hubieran tantas enfermedades como el SIDA, había una señora en la colonia que era la inyectadora. Era la más odiada y temida por los niños no sé si alguien, aquí el hermano William dice que es positivo en Panteló también. ¿Ya había de eso? Gloria a Dios, aleluya. Muy bien. Y la señora se aparecía y hasta, mire, como burlándose de uno, la ingrata, ¿no? Con una cajita metálica como de muerto así. Y ahí venía. Yo nomás la miraba, hermanos, no he sentido peor miedo que ese. Me daba un miedo. Yo me acuerdo que abría la cajita metálica, adentro tenía hasta la mitad de alcohol, sacaba la jeringa y luego la agujota de este tamaño. Y para colmo, mi hermanita Silvia, que nos venimos creciendo juntos, dice, ella feliz, sí, inyéctenme aquí. Y yo abajo de la cama. Tenía que levantar la cama para... Pero ¿sabe? Era terrible ver a la inyectadora. Terrible. Pero era algo necesario. Porque gracias a esa vacuna, miren, aquí estoy bien galanote, enterote, gloria a Dios. Estamos vivos todavía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta inyección del coronavirus es un mal necesario. Nadie la agarró otra vez. Este asunto del coronavirus es un mal necesario. El mundo está, ¿qué es lo primero que hace? Invocar a Dios. Y la iglesia, pues con mucha más razón. Y los tibios, pues pónganse las pilas. Porque Jesús dijo, no penséis que aquellos son más pecadores que ustedes. Y aquellos 18 que les cayó la torre de Siloé encima, no son más pecadores que ustedes. Y aquellos judíos que Herodes los mató y su sangre lo juntó junto con la sangre de los animales, no son más pecadores que ustedes. Los chinos y los italianos no son más pecadores que los mexicanos.
Antes, si no se arrepienten, también morirán, dice el Señor. Entonces es un mal necesario para que reflexionemos. El último mensaje de domingo en la mañana que yo prediqué aquí se llamó "Todo será sacudido". Dios está sacudiendo la economía, está sacudiendo todo. En la familia, para variar, recibimos una noticia triste de un sobrino con un problema de quiste en el cerebro. Todo está siendo sacudido, pero hay un propósito, porque son males necesarios para que volvamos a la senda antigua, para que no necesariamente papá nos tenga que dar chicotazos para reaccionar. Obedezcamos a la buena. Y si le da miedo la inyectadora, mejor póngase a cuentas con el Señor. Yo desde chiquito le tenía miedo a la inyectadora, me portaba yo bien. Y ahora cuando veo que ahí viene la mano del Señor, ay papito lindo, yo mejor me porto bien, ¿verdad? Me voy por la derecha y póngase de pie en esta noche. ¿Les ha servido de algo este mensaje? La palabra de Dios no regresa vacía. Cierre sus ojitos. Quiero empezar orando diciendo las palabras del Maestro. Jesús, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.